Claro, que la imagen, la metáfora del río como para explicar algunas cuestiones del movimiento peronista es muy didáctica, muy linda, porque tiene algunos elementos el río interesantes. Primero que el cauce no es la anchura del río, ¿ya? Y el cauce mismo del río, en todo río serpenteante, ahora va más a la izquierda, ahora va más a la derecha, y tiene digamos, su propio ritmo. También el río tiene momentos donde se ensancha y momentos donde se angosta, y curiosamente el mismo volumen de agua, o sea que cuando se ensancha parece más calmo pero tiene una fuerza muy grande, y cuando se angosta es más vertiginoso. Y esto, entonces cuando uno mira el peronismo como un proceso histórico, como un río, uno lo ve a veces que se ensancha, a veces que se angosta, que tiene un cauce más profundo, que lo va llevando, pero que tiene orillas. Es fundamental, tiene orillas. Un filósofo italiano del siglo XVIII, te daría la razón, que se llamaba Gian Battista Vico. Y Vico comparaba la historia con un río, porque dice que el río tiene corsi y recorsi. No, entonces sí, es cierto, bueno, pero igual está en la historia, es un río. Y las orillas llevan a mi modo de ver, un tema doctrinario que tiene dos aproximaciones rápidas por defecto. La primera es lo que sería el sectarismo. En toda doctrina se anula a sí misma cuando se convierte en sectaria. El mismo Perón en una frase dice: el que sirve a un sector no sirve al movimiento, advirtiendo de que de la mirada amplia, de la mirada generosa, de la mirada panorámica del movimiento, y de salir de esa miopía o ombliguismo que a veces tenemos, que uno cree el peronismo es lo que uno cree que es el peronismo, o el famoso peronómetro en el sentido de medida estricta. Mi manera de ver la realidad es la realidad y te mido con mi vara. Ese subjetivismo o ese ombliguismo, que puede ser de una persona o que puede ser de un sector, de una agrupación, parcializa y limita y sectariza, y de alguna manera eso impide la riqueza que tiene el movimiento. Por impedir que haya orillas, se nos ataca y se trata de desdibujarnos, sería la palabra, ¿no? Entonces, bueno, creo que la doctrina, el desarrollar la doctrina, sin caer en sectarismo y sin caer en posiciones difusas o pragmatismos, la doctrina permite ver al peronismo como una cuestión viva, como un movimiento vivo, y no es lo mismo tener un movimiento doctrinario que se desarrolla desde unos principios, pero que desarrolla una teoría política muy mirando a una realidad que se mueve, y por eso Perón plantea la actualización doctrinaria, porque si la realidad se mueve, los principios tienen que adecuarse a momentos históricos. Y esto es una virtud doctrinaria, que es una ventaja doctrinaria que tiene el peronismo con respecto a otras ideologías surgidas de la modernidad, que por tener una racionalidad iluminista muy deductiva, parten de principios y se ponen, su rigidez conceptual las convierte en una rigidez política, que tienden, tanto a veces desde el lado de la izquierda como del lado de la derecha, tienden a negar más la realidad que a cuestionarse sus propios fundamentos teóricos. Y la realidad, el peronismo tiene una vigencia, una riqueza de adecuación a la realidad, sin ser un pragmatismo, por esta construcción que podríamos llamar principios permanentes, un desarrollo de una teoría política y una doctrina que está en la relación concreta con el momento histórico que vive un pueblo, aquí ahora que tiene un pueblo que nunca es repetible, por más de corsi y recorsi que podríamos decir, pero que nunca se dan circunstancias iguales, y entonces hay una necesaria actualización doctrinaria.
partido que puede realizar su actualización doctrinaria. El propio Perón decía que tenemos que pasar de una etapa gregaria a una etapa institucional, y él mismo previó la posibilidad del trasvasamiento generacional. A mí me parece que la doctrina, pero no la gran ideología, los tomos que se ponen en un lugar, sino estas tres banderas fundamentales son las orillas. Aquel que, digamos, se va por afuera de alguna de esas ya no pertenece al cauce del río. Y está bien, porque ser peronista es una opción. Yo creo que es una opción preferencial por la justicia social, por la pobreza. Diríamos que la integración suramericana es como una cuarta bandera doctrinaria. De hecho, así fue planteada por el mismo general Perón, ¿no es cierto? Es decir, las tres históricas banderas del primer peronismo son actualizadas. O podríamos verlo de esta manera, que el ámbito donde se puede realizar hoy la independencia económica, la justicia social y la soberanía política no es ya el Estado nacional moderno en los términos del siglo XIX o comienzos del XX, sino en los términos de la unidad regional. Frase peronista, que era la búsqueda final de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, que en última instancia son dos conceptos que van íntimamente ligados entre sí. No hay grandeza de la patria sin felicidad del pueblo, y ningún pueblo es feliz verdaderamente sin una patria grande. Y esto tiene que ver un poco con hasta la propia naturaleza humana, ¿no? Con el hecho de que el hombre necesita, para hacer aflorar sus grandezas y ocultar sus miserias, de una causa noble. Porque la grandeza siempre es algo que nos excede. La miseria, en cambio, es algo muy íntimo, muy propio. Por eso podemos ser egoístas con la miseria, por eso somos egoístas con la miseria, y cuando establecemos relaciones miserables, lo que hacemos es entrar en complicidad. En cambio, la grandeza nos excede. Somos incapaces de grandeza si no es por otro o con otros, ¿no? Aquello que decía Evita, perdón, ¿no? De que dice, yo quiero que todo el mundo sea rico. Y si nosotros no queremos nivelar hacia abajo, hacia la pobreza, en este sentido no se trata de repartir la pobreza, ni la pobreza es santa, no hay ninguna santa miseria, la pobreza es enorme. De manera que, al contrario, lo que nosotros queremos es que la gente sea rica, más rica,